Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola, hola. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro ayer? Yo tuve un problemita, Sí. dice. Pasa que ayer yo estoy en Yacuiba, Ah, llovió ya. fuerte y se cortó la luz y Ah, no ya. pude ingresar. Ya, no Quería te que preocupes, tengo la grabación. Más tarde voy a compartir, ¿ya? Todavía no lo he está subido, bien. ¿ya? No se Muchas preocupen. gracias. Listo, listo. Ya. Creo que nada. Entonces, a partir de la operacionalización de las variables, se desarrolla lo que es el marco teórico, ¿ya? ¿Qué es el marco teórico? El marco teórico tiene que ver precisamente con lo que es el sustento de la investigación. ¿Ya? Aquí es donde sustentamos. Este es el capítulo 3, ¿ya? No, miento, es el capítulo 2, ¿no? Capítulo 1 es lo que hemos terminado ayer, ¿no? Empieza desde lo que es planteamiento del problema, formulación, objetivos, justificación, delimitación, eh, hipótesis, operacionalización. Eso es capítulo 1. Capítulo 2 es el marco teórico, ¿ya? Entonces, hemos dicho, esto nos permite sustentar nuestra investigación, ¿ya? Nos permite sustentar nuestra investigación. Entonces, cuando hacemos el marco teórico, ¿no? Hay que seguir ciertas lineamientos básicos, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí, tiene que tener coherencia interna, tiene que ser secuencial y tiene que ser lógica. Eso es importante. Pero si tenemos claro nuestra operacionalización de las variables, no va a haber ningún problema. Lo vamos a hacer de esa forma. ¿Ya? Lo vamos a hacer de esa forma. Entonces, cuando hacemos el marco teórico, debemos considerar ciertos apartados, ¿ya? Estamos diciendo, marco teórico como tal es un capítulo y este capítulo puede estar conformado por otros subcapítulos, ¿ya? Y mínimamente van estos tres, ¿ya? Estos tres. Antecedentes o el estado del arte. Generalmente antecedentes se maneja en una investigación cuantitativa y estado del arte en una investigación cualitativa. ¿Ya? Eso es un apartado. El segundo apartado tiene que ver con las bases teóricas, con el sustento teórico, ¿ya? Y el apartado 3 tiene que ver con el marco conceptual. Esto es el glosario. Adicionalmente a estos tres, puede haber otros, como por ejemplo, el marco institucional, ¿ya? Cuando se hace en alguna institución, en algún lugar, es necesario dar a conocer aquello, ¿ya? Luego, el marco legal, ¿no? También es necesario. Y en algunos casos es necesario también lo que es el marco histórico, por ejemplo, ¿ya? Entonces son algunos de los elementos que se toma en cuenta en este capítulo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Se entiende? Ya, el silencio otorga, ¿no? Entonces, estos tres elementos mínimamente, ¿ya? Entonces, veremos cada uno de estos, cómo debemos desarrollar, ¿ya? O qué aspectos se debe considerar. Antecedentes. Tiene que ver con investigaciones previas
respecto al tema que estamos abordando. ¿Qué se ha investigado hasta ahora? ¿Ya? Y algunos aspectos importantes solamente de los últimos 5 años. Esto ya saben cómo van a buscar, ¿no ve? Aquí solamente de los últimos 5 años para el estado del arte o antecedentes. Ahora muchos me dicen, ¿no? Es que mi tema es nuevo, no hay otras investigaciones. Ya, puede ser en algún caso. Entonces van a tomar en cuenta investigaciones relacionadas. Puede que no sea exactamente lo que ustedes están investigando, pero hay investigaciones que tienen relación con lo que están haciendo. En lo posible, tienen que ser fuentes científicas, además originales. Con eso no me refiero si es trucho o pirata, digamos, ¿no? No, me refiero fuente o una investigación primaria. ¿Cuándo es una investigación primaria? Cuando es tesis o es artículo científico. Pero artículo científico no el de revisión, sino el empírico, ¿no? Que se ha realizado con el trabajo de campo. Esos dos principalmente. Por eso estamos diciendo de los últimos 5 años. Ahora, pero para el fundamentos teóricos, sí puede utilizar libros, ¿no? De 1990, 80, 50, si quieren, no pasa nada. ¿Ya? Pero para esta parte, solamente de los últimos 5 años. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me Sí, escucha, está bien. Alfredo? Sí, sí, se escucha. Ok, Sí, se entiende. muy bien. Ahora, además, aquí hay que tomar en cuenta nacionales e internacionales. Tienen que abordar investigaciones nacionales y también internacionales. ¿Ya? No solamente nacionales e internacionales. Incluso algunos autores afirman de que debería de ser 5 mínimamente nacionales y 5 extranjeros. Total, estamos hablando de 10. De 10. ¿Ya? Seguimos, seguimos. Ahí está, ¿no? No debe ser mayor a 5 años. Esto hemos aclarado el primer, segundo día, ¿no? Hemos dicho, se toma en cuenta los últimos 5 años porque la ciencia avanza, es constante, es dialéctica, hemos dicho, ¿no ven? Entonces, hay algunos temas que con el paso de los años se vuelven obsoletos, ¿no? No es que otra investigación haya refutado, sino con el pasar de los años se vuelven obsoletos. Entonces, por eso se toma en cuenta los últimos 5 años. Ya, necesariamente debe estar relacionado con las variables o el objetivo. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué aspectos se consideran? Digamos, ya tengo los 5 fuentes, digamos, nacionales. Ya he identificado qué voy a utilizar o cuáles voy a utilizar. ¿Qué elementos necesito de ellos? Necesito los datos del autor, año de publicación, el título, objetivos, metodología, resultados y conclusiones. En todo caso, necesito 7 elementos, ¿ya? 7 elementos de lo que sería una fuente. Ahora, en base a estos 7, tengo que redactar. La redacción en un solo párrafo. La redacción se asemeja mucho a un resumen, ¿ya? Veamos a continuación. ¿Se entiende, no ve esta parte? ¿Qué elementos se toma en cuenta? ¿Sí? Sí, sí, más interesante. Bien, entonces, desarrollamos de esta forma. Este es un ejemplo, ¿no? Claro, no está terminado, digamos, falta algunos aspectos. Y incluso podríamos mejorar la redacción, ¿no? Habla esto sobre turismo sostenible.
Dice, Mattioli y Frank, 2016, aquí puedo colocar otro conector. En su investigación titulada Estrategia para el Desarrollo Sostenible desde el Aprovechamiento Geotérmico, Departamento Iglesias, Provincia de San Juan, es un estudio cuyo objetivo es exponer, bla, 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 ¿no? La metodología se basa en un levantamiento, ¿no? Como resultado se obtienen lineamientos, ¿no? Finalmente, como conclusión del trabajo, tenemos la sostenibilidad ambiental. Estoy haciendo como una especie de resumen, tomando en cuenta los 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos los elementos, así, lo voy a estructurar. ¿Puede cambiar la redacción? Sí. ¿Pueden colocar otros conectores? Sí, ¿no? Pero más o menos esto es la estructura, ¿ya? En un solo párrafo, ¿ya? O sea, tampoco es copiar todo, sino solamente lo más importante. Leyendo esto, yo me puedo dar de cuenta cómo ha abordado la investigación Mattioli y Frank, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Esto es estado del arte o propiamente hay antecedentes, ¿ya? Preguntas, preguntas. ¿Claro? Magister, en la investigación cualitativa necesariamente tiene que entrar el estado del arte. Sí, algunas veces solamente se considera antecedentes también, ¿ya? Pero generalmente a veces toman en cuenta lo que es el estado del arte, ¿no? El estado del arte, diremos que es un poco más profundo, ¿ya? Aquí es un poco más superficial como especie de resumen, ¿ya? Magister, entonces calculando media plana más o menos tendría que ser el estado del arte de cada autor que podamos leer. Exactamente, ¿sí? Más o menos media página, ¿ya? Tal vez un poco menos, ¿no? Entonces, lo más elemental, ¿ya? Aquí lo que se pretende es dar a conocer qué hay previamente respecto a lo que estamos investigando, ¿ya? Ya, eso es antecedentes, ¿no? Fácil de hacer. Solamente van a tomar en cuenta estos 7 elementos, ¿ya? ¿Ya? Incluso están en un orden, ¿no? Entonces pueden mejorar siempre la redacción. Eso siempre es importante, ¿no? No todo va a ser así, ¿no? Aquí me he dado cuenta, falta algunos conectores, todo eso. Entonces, siempre mejoren, ¿ya? Eso es antecedentes. Ahora, como segundo elemento aquí hemos dicho, son las bases teóricas, ¿no? Ahí están. Ya hemos visto este primero. Ahora, las bases teóricas. Ayer hemos hecho una diferenciación, ¿no ve? Entre teoría y lo que sería concepto, ¿no ve? Entonces, teoría, hemos dicho, es conocimiento acumulado, conocimiento sistemático acumulado. Obviamente comprobado, verificado, ¿no? Eso es teoría, ¿ya? Entonces, las bases teóricas van a ser la parte fundamental para poder sustentar la investigación. Para esto, para determinar la estructura, o sea, el primer paso es definir el esqueleto, ¿no? O sea, el contenido mínimo, qué es lo que va a tener. Hay que tomar en cuenta siempre las variables, ¿ya? Por eso es importante conocer las variables. Si no tenemos identificado la variable, obviamente vamos a estar perdidos. Pero si tenemos claro las variables, en base a eso vamos a desarrollar, vamos a estructurar nuestras bases teóricas. ¿Ya? Con eso vamos a estructurar. Vale decir
tomamos en cuenta la variable, las dimensiones y los indicadores para poder estructurar. Entonces hemos dicho, ¿no? Una variable puede tener 3, 4, 5 dimensiones, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener los 5 subtítulos. Y también cada uno tiene sus propios indicadores, ¿no? Obviamente no va a ir así, dimensión, ¿no? O sea, va a ir, digamos, la variable es, digamos, gestión de calidad, ¿ya? Y la dimensión va a ser calidad. Indicador va a ser limpieza. ¿Me dejo entender? ¿Ve? Así es como vamos a estructurar, ¿ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Perdón, he silenciado. Activen sus micrófonos para participar. ¿Se entiende cómo van a estructurar el marco teórico? ¿No? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Sí, se está entendiendo, dice. Muy bien. Entonces, cada variable vamos a abordar de esa forma, ¿no? ¿Ya? Perfecto. Entonces ya sabemos cómo vamos a estructurar. Y las teorías, es lo que hemos dicho, ¿no? Hay que evaluar la información, es decir, hay que buscar información, hay que elaborar un esquema y vamos a desarrollar finalmente el esquema, ¿no? Nos referíamos a este esquema, ¿ya? Una vez teniendo este esquema, vamos a ya completar con la información, ¿ya? Teorías, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Habla sobre teoría cognitiva del aprendizaje, dice, ¿no? Con base en las teorías y modelos de aprendizaje provenientes de las ciencias cognitivas, el enfoque cognitivista privilegia el estudio de procesos complejos como el del pensamiento, la solución de problemas, el lenguaje, la formación, bla, 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 ¿no? ¿Quién dice? Snellbecker, 1983, citado en Ertner, 1993, ¿no? Para Brunner, 1962, ¿no? Aquí estamos utilizando citas parafraseadas. Pueden ser citas textuales, parafraseadas, ¿no? Al final les voy a compartir un curso completo de APA, ¿ya? En videos, ¿no? Entonces, con eso van a reforzar esta parte, ¿ya? Entonces, aquí se trata de sustentar nuestra investigación con teorías, ¿ya? Ayer hemos hecho, ¿no ve? Una definición, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento en mi mano tengo un lápiz, ¿no? Entonces, ¿qué es teoría, no? Un instrumento que permite plasmar grafías en una superficie como el papel. Inicialmente se ha creado en el año 1830, ¿no? En Bolivia, en La Paz, Bolivia. ¿No? Eso es teoría, ¿ya? Ahora, ¿qué sería concepto? ¿No? Un instrumento de madera con carbón que permite plasmar letras en una hoja. Eso sería la definición, ¿ya? Entonces, aquí estamos con bases teóricas. Estamos abordando teorías, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Nada. Silencio otorga. Ya sabemos bases teóricas. Marco conceptual. Esto es lo más fácil de hacer. Esto es glosario. ¿Ya? Para marco conceptual obtenemos de libros, de diccionario, ¿no? Son definiciones conceptuales. ¿De qué conceptos? Pueden ser de las variables o algunos términos que utilizamos con frecuencia en nuestra investigación. Todo eso vamos a definir conceptualmente. ¿Ya? Ahí está, un ejemplo. Dice Producto Interno Bruto, el PIB, ¿no?
¿Qué es el PIB? Conjunto del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado que puede ser trimestral o anual. El PIB puede ser clasificado como nominal o real. En el primero, los bienes y servicios finales son valuados a los precios vigentes durante el periodo en cuestión, mientras que el segundo, los bienes y los servicios finales se evalúan a los precios vigentes en un año base. Listo. Eso es marco conceptual. ¿Tienen alguna pregunta? La pregunta de Vidal. ¿Se puede unir marco teórico y marco conceptual? No, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Uno es teoría y otro es el concepto. Por tanto, no se pueden unir. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? ¿No? ¿Nadie? Ya, creo que nada. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos en marco teórico? Listo, eso es todo. Ya, pero aquí no hemos abordado, por ejemplo, el marco normativo, o el marco institucional, o el marco histórico, ¿no? Entonces, en caso de ser necesario todos estos, de la misma forma que el marco teórico o la base teórica vamos a desarrollar con citas textuales y citas parafraseadas, ¿ya? Por ejemplo, cuando digo marco teórico, no es copiar los artículos o la normativa, copiar, pegar, no. Tengo que interpretar, ¿ya? Entonces voy a hacer un ejemplo, ¿no? Entonces voy a decir, según, ¿no? Por ejemplo, empezaré por eso, ¿no? Las normativas siempre tienen un orden piramidal. Entonces, el primero siempre es la constitución política del Estado. ¿Ya? Luego vienen lo que son las leyes, ¿no? Luego vienen los reglamentos, decretos supremos, no tienen una jerarquía. Entonces, siempre voy a empezar de esta forma. ¿Ya? Siempre lo voy a hacer de esa forma. Entonces diré, voy a hablar de turismo, ya eso es mi área de mí, entonces me lo sé, digamos, ¿no? Entonces diré, según la Constitución Política del Estado, en su artículo 337, establece que el turismo es una actividad estratégica económica para el país. Por tanto, el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías deben fortalecer la actividad turística en sus regiones, tomando en cuenta sus propias potencialidades. Estoy redactando con mis propias palabras, pero en base a lo que dice ese artículo. Me dejo entender, tengo que interpretar, es decir, Alfredo, ¿qué dice? ¿Qué opina? No, no opina, en academia no se opina, no se argumenta, ¿no? ¿Qué argumenta Alfredo respecto a su tema en relación a la Constitución, en relación a alguna norma específica? ¿Ya? Entonces, así tiene que abordar. Eso es la parte normativa, o sea, el marco normativo. O sea, no pueden copiar, pegar. No, de ninguna manera. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos del marco, por ejemplo, institucional, esto se toma en cuenta, por ejemplo, cuando estamos haciendo en el marco de una comunidad. Entonces, la comunidad tiene una organización. Entonces,
¿no? Está organizado en una comunidad, en años, en zonas, ¿no? Está guiada por los malcos, el Gilini Malco, ¿no? Las cabezas. ¿No? O puedo hacer una tesis dentro de una institución, digamos, por ejemplo, voy a hacer en el Choro, el Camino del Choro, ¿no? Pertenece al CERNAP, ¿no? Es una institución. ¿De quién depende? Del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Ok, es una entidad descentralizada. Hay un director nacional de áreas protegidas y hay otro director del área protegida Cotapata, ¿no? Entonces, no sé, el organigrama, fundación o fecha de creación, cantidad de personal, todo lo que concierne a la institución. Yo puedo hacer una tesis, no sé, de un banco, digamos, ¿no? Calidad en la atención a los clientes. Entonces, ¿de quién es? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de sociedad o empresa es? ¿Qué tipo de organización? ¿Cuál es la estructura organizacional? No sé, su historia, narraré su historia, la ubicación, las sucursales, ¿no ve? Eso es el marco institucional, ¿ya? Ahora, en algunos casos hemos dicho es necesario el marco histórico. El marco histórico narra históricamente hechos, ¿no? Los hechos, ¿ya? Cronológico, ¿ya? Entonces, digamos, mi tema es respecto al tema de turismo. Entonces, ¿cómo era el turismo en la antigüedad? ¿Cómo ha sido en la edad antigua, en la edad media, ¿no? Entonces, puedo separar de esa forma. Voy a narrar históricamente el desarrollo. ¿Me dejo entender? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? ¿Se entiende? Dice una consulta. Sí, En el hecho de que quiera hacer una tesis relacionado con aduana, no sí. sé cómo lo podría hacer. Ya hay, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta el marco institucional. Entonces tienes que hablar de la Aduana Nacional de Bolivia. ¿De quién depende? ¿De qué ministerio? ¿Cuál es la organización? ¿Cuál es la estructura? El organigrama, los recursos, todo tienes que abordar, ¿ya? Y también tienes que hablar del marco normativo. ¿Qué normas regulan a la aduana? En base a qué normas están sujetos, ¿no? O sea, ahí no solamente en lo que están sujetos, sino también hay otras normas, por ejemplo, que hace cumplir la aduana, por ejemplo, el tema de exportaciones, importaciones, ¿no? El Código de Comercio, ¿no? ¿Ya? Entonces, todas las normas que están relacionadas de forma directa e indirecta tienes que abordar, empezando de la Constitución Política del Estado, ¿ya? Incluso podrías abordar el marco histórico, ¿no? ¿Desde cuándo se crea la aduana? ¿Ya? Tal vez no sea necesario, eso puedes poner en la misma, en el marco institucional, tal vez, ¿ya? Ah, Sí, dice, pero lo tendría que englobar porque aduanas hay varias acá en Bolivia, por ejemplo, hay en Chile, en este caso que yo vivo en Yacuiba, tendría que englobarlo todo, generalizarlo todo a nivel Bolivia o solamente por un sector. ya, a ver, aduana como tal, la institución es una sola, Sí. ¿sí?
Ahora, con que hay sucursales, no se llama sucursal, regionales o no. Sí. Eso es otra cosa, ¿ya? Ahora tú puedes hablar de una regional, ¿ya? Puedes hablar, pero igual al hablar de una regional o al investigar una regional, debes empezar de lo general, que sería la aduana nacional. Ah, ya. Ya. Gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Todo claro? A ver, en el chat, ¿qué dicen? A ver, dice. Ah, ya. Entendí su Ya, de alguna forma sí podrías hacer, ¿ya? Marco teórico y marco conceptual. Podrías, de alguna forma, ¿ya? Es decir, en todo caso abordarías solamente la parte teórica, ¿no? ¿Ya? Porque como les decía, o sea, es diferente, o sea, muchos tal vez no pueden identificar, pero es diferente. Uno es conocimiento acumulado y otro es la descripción, ¿ya? Esa es la diferencia. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, como en este caso, como me dices, se aborda primero, por ejemplo, la terminología básica, luego las definiciones conceptuales, ¿no? Entonces, esa definición conceptual, estamos hablando de la parte del marco conceptual como tal, ¿no? ¿Ya? Ahora, la terminología básica, supongo que hace referencia al enlistado de algunos términos básicos, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Entonces, a ver, no he visto mucho de estos, pero sí se podría hacer. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nada? Entonces, ese es el capítulo 2, el marco teórico. ¿Ya? En una tesis de pregrado, algún momento les decía, puede ser hasta 25 páginas, ¿ya? No es al revés, muchas veces aquí se explayan, ¿no? Aquí ponen unos 70 páginas y en resultados 10 páginas. No, no, piensa al revés. En una tesis lo que importa son los resultados, es el tema de la discusión, eso importa, ¿ya? Esto es solamente para sustentar, ¿ya? Entonces, esto debería ser, yo digo, máximo unos 25 páginas en una tesis de pregrado. En una tesis de posgrado, unos 35. Nada más, ¿ya? Tiene que ser puntual, tiene que ser directo, no tiene que ser redundante, ¿ya? Eso, entonces, el capítulo 2, que es el marco teórico. Ahora nos vamos al capítulo 3. El capítulo 3 es el marco metodológico, ¿ya? Ahora vamos a hablar de metodología. ¿Logran la presentación? ¿Logran ver la presentación? Sí, se observa. Sí, sí, saben, Liz. Bien, entonces, abordamos el marco metodológico. ¿Qué es metodología? Viene de esta palabra, método, ¿no? ¿Qué es método? El método, hemos dicho, es el camino que se sigue para lograr el objetivo. Eso es, ¿no? Digamos, quiero ir a Coroico, ¿no? ¿Cómo voy? Voy a tomar un minibús, una flota aquí de Villa Fátima. Luego voy a ir en carretera asfaltada.
pero puedo ir por otro lado, ¿no? O puedo ir a pie, ¿no ve? Hay diferentes formas de llegar a Coroico, pero uno me hace llegar más rápido, más seguro, ¿no? Entonces, eso es el método. Entonces, el método simplemente es el procedimiento, cómo estoy desarrollando o cómo he desarrollado la investigación para llegar a los resultados que he planteado en mi objetivo. Eso es el método. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del marco metodológico, simplemente nosotros vamos a describir los procedimientos, los, los, los mecanismos que hemos utilizado para lograr los resultados de la investigación. Ahora bien, ya sabemos qué es metodología. Generalmente, en una tesis se consideran estos apartados de la metodología. Cuando es posgrado, digamos todo, ¿no? Posgrado. Cuando es pregrado, generalmente desde aquí. ¿Ya? Desde aquí, cuando es pregrado. Este paradigma generalmente no se toma en cuenta en una tesis de pregrado. ¿Ya? Ahora, en una investigación cualitativa, no existe esto. No hay esto en cualitativo. ¿Ya? En quali no hay diseño de investigación. ¿Ya? Y también cada uno de estos, de alguna forma, difiere entre cuantitativo y cualitativo. ¿Ya? Pero, ¿no? La estructura básica es esta. Entonces, vamos a desarrollar todo esto paso por paso. Y esta parte es bien sencillo. Solamente responde a dos preguntas, ¿ya? Anótense estas dos preguntas. La primera pregunta es, ¿qué? ¿Qué? Y la segunda pregunta es, ¿por qué? ¿Ya? Solamente son estos dos. Estas dos preguntas voy a responder en cada uno de estos apartados. En cada uno de estos. Voy a responder estos tres. ¿Cómo? Por ejemplo, yo digo paradigma. ¿Cuántos paradigmas hay? Tres, ¿no ven? El positivista, el interpretativo y el sociocrítico. Entonces digo que mi investigación es ¿qué? ¿Qué paradigma estoy utilizando o he utilizado? ¿Qué? Entonces digamos positivista. ¿Por qué? ¿No ve? ¿Qué y por qué? El orden de los factores no altera el producto, dice, ¿no? O sea, yo podría empezar por el qué, ¿no? Primero explico qué y luego el por qué. O puede ser al revés, ¿ya? Entonces, primero el por qué y luego digo qué. O sea, no interesa, pero al final voy a responder estas dos preguntas. ¿Ya? Digo que mi investigación de qué enfoque es, ¿no? ¿Qué? ¿Qué enfoque? Entonces, enfoque cuantitativo. ¿Por qué? ¿No? Tipo de investigación, digamos, es descriptivo. ¿Qué? Descriptivo. ¿Por qué? ¿No? Diseño de investigación, digamos, no experimental. ¿Por qué? Método, digamos, es análisis síntesis, ¿no? Eso es qué. ¿Por qué? ¿Eh? Población. Esto, en este caso, población y muestra. Ya, aumenten esto. Ya, y muestra. N minúscula. Población y muestra. ¿Qué? ¿Cuál es mi población? Aquí tal vez la pregunta sería, ¿cuál es mi población primero? ¿No? Entonces, digamos, estudiantes de primer año de derecho, ¿no? Mi población. ¿Y cuál es mi muestra? ¿No? 170 estudiantes, ¿no? Entonces, eso. Ahí tal vez no aplica estas dos preguntas. Técnicas. ¿Qué? ¿Qué técnicas? ¿No? Entrevistas. ¿Por qué? ¿No? Instrumento. Formulario de encuesta. ¿Por qué? ¿No ve?
Estas son las dos preguntas que se repiten para poder explicar lo que es este capítulo de la metodología. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguno? ¿Queda claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se escucha lo que estoy hablando? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, Doc, se se entiende. escucha. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a avanzar uno por uno, ¿ya? Vamos a abordar uno por uno, todito. Empezamos entonces. En este orden, ¿ya? En este orden. Paradigma de investigación. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Hemos dicho que un paradigma es un modelo, ¿no ve? Sí, es un patrón que se sigue. Por tanto, aquí nos define cómo vamos a hacer la ciencia, cómo vamos a hacer la investigación. ¿Ya? Son todos aquellos modelos que vamos a seguir, ¿no? En algún momento hemos dicho, ¿no? Hemos comparado dos mochilas, ¿no? Uno es de viajes y otro es mochila escolar, ¿no? Tienen moldes diferentes. Yo puedo acoplar las piezas, no, o sea, posiblemente me salga una mochila, pero tal vez no, ¿no ve? ¿No ve? Entonces lo más probable es que no, ¿no ve? Entonces cada uno tiene su propio molde. Entonces nosotros al escoger un paradigma, estamos diciendo que nos estamos enmarcando en un determinado ámbito, ¿ya? Entonces nos movemos al hacer la investigación en ese ámbito, ¿ya? Entonces seguimos un patrón, ¿ya? Entonces es como decir, yo voy a costurar mochilas escolares, ¿no? Entonces mi molde es de mochilas escolares, no puedo utilizar otro molde. Más o menos así, me enmarco, ¿no? En mi ámbito de actuación, ¿ya? Eso define, ¿no?, el paradigma. Y ya hemos dicho, ¿no? Existe tres paradigmas, el positivista, el interpretativo y el sociocrítico, ¿ya? Entonces yo voy a hacer una investigación en base a uno de estos paradigmas, ¿no? En base a estos paradigmas. ¿Cuáles son algunas características, no? Vamos a ver, ¿no? Positivista. Se denomina cuantitativo, empírico, analítico, racionalista. Surge de las ciencias naturales, ¿no? Entonces, el positivista es para ciencias naturales o surge a partir de las ciencias naturales, ¿no? Y como utiliza datos numéricos, se puede predecir a partir de una investigación de este enfoque. La relación entre el investigador y el objeto de estudio
es superficial, ¿no? Entonces eso les decía, ¿no? Yo tengo que hacer una encuesta, ¿no? Me aparezco un día, hago las encuestas y me desaparezco. Entonces, es una relación muy superficial. Aquí me baso en datos estadísticos, en datos numéricos. Voy a poder cuantificar, verificar y medir, ¿no? Si utilizo números, obviamente voy a poder cuantificar, verificar y medir. La relación entre teoría y práctica pueden estar totalmente separados. ¿Sí? Pueden estar separados. Y como es, digamos, una investigación superficial, puedo aplicar a gran escala, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Han hecho una investigación sobre las elecciones, ¿no? ¿Quién va a ganar? ¿Alguien le ha preguntado? Al menos a mí no me ha preguntado, pero al final han sacado los resultados, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Han sacado una muestra. Ya, una muestra representativa y a través del cual han podido determinar, ¿no? Los porcentajes. ¿Han aplicado a gran escala? Sí. ¿Ya? Eso es una de las principales bondades que tiene este enfoque de investigación. O este paradigma en todo caso. ¿Ya? Se pretende o se quiere, o sea, quiere, o en todo caso sí se pretende, ¿no? Alcanzar la objetividad. Entonces, como son datos numéricos y los números son fríos, ¿no ve? Entonces, aquí se pretende alcanzar esa objetividad. Interpretativo. El siguiente paradigma. ¿Qué es interpretativo? Se denomina cualitativo, fenomenológico, naturalista o humanista. Esas son las denominaciones que se le da a este paradigma. Ahora, como es una investigación en profundidad, esto permite comprender la realidad dinámica y diversa. Principalmente este paradigma de investigación está dirigido a las acciones humanas, la práctica social. A eso está dirigido este paradigma de investigación. La relación entre el investigador y el objeto de estudio es conmitante. ¿Qué significa? Que es de correspondencia. Se debe hacer la investigación en ambientes naturales. Eso les decía, ¿no? En un principio, ¿no? Para hacer una investigación cualitativa necesito meses, por no decir años. Mínimamente 6 años tengo que convivir con el objeto de estudio, de tal forma que yo me pueda involucrar y de esa forma voy a poder obtener los datos que realmente requiero. Algún momento les decía, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el gasto de los fraternos del Gran Poder aquí en la ciudad de La Paz, Oruro, digamos, del Carnaval de Oruro. Entonces yo puedo ir un día, les hago la encuesta, ¿no? ¿Para qué quiere saber él, no? Se pueden inventar. Pero si yo además soy fraterno, ahora bailo con ellos, ya es otra cosa, me van a dar la información, ¿no? Más detallada, más completa. Entonces, en ambientes totalmente naturales. Ahora, como es una investigación en profundidad, no se puede aplicar a gran escala. Por lo tanto, solamente voy a desarrollar en pequeños grupos. No es que no se pueda, pero requiero mucho personal, mucho presupuesto, porque recuerden, tengo que convivir. Entonces, imagínense hacer un estudio en toda Bolivia. No, o sea, no, ni en 10 ni en 20 años, ¿no?
sea, necesitamos mucho personal, mucho presupuesto, ¿no? Necesitamos mucho dinero. Entonces, no se puede realizar a gran escala este paradigma de investigación. El tercero, el sociocrítico, tiene que ver con con la aplicación de los resultados. Es decir, los resultados de una investigación tengo que aplicar posteriormente, medir si realmente ha solucionado el problema o no. Ahora aquí, el investigador y el objeto de estudio es de correspondencia. Vale decir, tanto el investigador como el sujeto objeto estudiado se involucran también en la investigación. ¿Ya? Y principalmente se basa en lo que es conocimiento, observación, participante. Esas son algunas características de los tres paradigmas. Ahora aquí, en estas tablas, tenemos más comparaciones, ¿no? Ustedes van a revisar en casita, ¿ya? Ahora respondemos las dos preguntas. Como ya conocemos, pues, ¿qué? Aquí tengo que decir qué paradigma voy a utilizar y por qué voy a utilizar. Obviamente estos ejemplos son cortos, ustedes tienen que desarrollar más amplio, ¿ya? Dice, el presente trabajo se ha desarrollado desde el paradigma positivista. Ya estoy respondiendo el qué. Ahora, ¿por qué? Este paradigma permite describir, explicar y predecir la temática estudiada, generando y probando teorías que sustentan esta investigación. Asimismo, este paradigma permitió describir las variables y explicar sus cambios y movimientos que se han dado según el diseño planteado en esta investigación. Como verán, solamente hemos respondido esas dos preguntas. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Ninguno? No, listen. Bien. Ya. Hasta aquí vamos a quedar el día de hoy, ¿ya? Entonces, mañana completamos el resto. Nos falta los demás. En un momento les voy a pasar las grabaciones y los contenidos para que también revisen, ¿ya? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? ¿No? ¿Nadie? ¿Todo está claro? ¿Se entiende? Doctor, disculpe, vamos a pasar el día de mañana, es feriado. Sí, normal, normal, normal. Aquí todos son de La Paz, ¿no lo ven? ¿Cuántos son de La Paz? Yo no sé. En La Paz es feriado, en el resto del país es normal. Entonces, normal vamos a pasar mañana, ¿ya? Yo que no. ¿Verdad? No escuché. Mañana normal las clases, ¿ya? Bien, hasta mañana entonces. Mañana normal a las 7, ¿ya? Hoy día nomás hemos retrasado. Mañana a las 19, normal, en el horario normal, ¿ya? Ya, listo. Hasta mañana. Que estén muy bien.